continuar un poco y tal vez después lo repartimos. Esto de, sí quisiera señalar que se da una serie de acontecimientos, ¿verdad? El reciente fallecimiento de tal vez algunos lo conocieron bastante, otros poco, pero Roberto Madrid es un compañero de nacionalidad costarricense, pero que él fue internacionalista en la insurrección final del pueblo sandinista. Entonces, por eso se identificaba mucho con Nicaragua, pero por razones de las condiciones políticas de Centroamérica, se lo quería era nicaragüense, no costarricense. Pero él sí era oriundo de Costa Rica, miembro del Partido Socialista Costarricense. Y ahí donde Nicaragua, con su vinculación a Nicaragua, se incorpora a una de las organizaciones que posteriormente integraron a UNG, o sea, a la Organización del Pueblo de la Nación, y trabaja en distintas tareas, o sea, no solo una de tantas fue, tal vez en la etapa final de la lucha, el hecho de trabajar dentro de lo que se llamaba en esa época el movimiento amplio, ahí es donde se reconoció, más en las estructuras clandestinas, pues casi nadie se conocía. Entonces, sí, realmente un compañero que entregó lo mejor que tenía a la lucha, que era su vida, porque aún en las últimas etapas de su agonía, que afortunadamente no fue corta, sí estuvo en momentos en que tenía alguna posibilidad pues, de vincularse nuevamente a las situaciones que podía desarrollar. Así es que ese es el quehacer cotidiano. Yo siento que el mejor homenaje a todos los compañeros es continuar la lucha, profundizarla y ante todo hacerla triunfar, pues no estamos solo con intervenciones lastimeras, ¿verdad? Sino que sí, realmente lograr los objetivos que tanta gente ha entregado su vida de una forma. Miren, a mí me hablaron para tratar de más o menos sentar algunas ideas. Todos estamos de acuerdo en que hay que reformar el Estado. Eso es una necesidad sentida. Todos estamos de acuerdo que hay que reformar la Constitución. Sin embargo, hay cosas que en realidad son producto. Toda esta serie de cuestiones no hay que verlas desde el punto de vista del dogmatismo, que nos da el formalismo. Es decir, la lógica formal a veces no deja de imponerle dogmas, pero el desarrollo histórico de la humanidad como tal sí es el que produce toda una serie de acontecimientos y contenidos que marcan el rumbo y el ritmo del quehacer de la misma humanidad, pues eso es una constante. Entonces, digamos, la confusión que puede existir en un momento entre lo que es gobierno y Estado, y es una confusión delicada, porque solo mantener esa confusión nos lleva a dispersar esfuerzos y a no concentrar los esfuerzos en donde tienen que concentrarse. Entonces, hay cuestiones que quieren manejar. Hay una gran pregunta: ¿qué fue primero, si el Estado o la nación? Entonces es polémico. Incluso creo que en las facultades universitarias en donde se estudia teoría del Estado no han llegado a establecer una conclusión satisfactoria. Lo cierto es de que, revisando algunas cosas, la mayoría coinciden que la nación crea el Estado y definen la nación como el conjunto
conjunto de elementos como la tierra, el territorio, la población, la cultura, la espiritualidad, la economía, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa nación en un momento determinado, en las épocas más primitivas del desarrollo histórico de la humanidad, se ve en la necesidad de crear el Estado como la óptima expresión social y política para que rija el desempeño y la vida de esa nación. Es decir, eso es así de sencillo. Ya eso, pues algunos le pusieron en un momento derecho de mando originario, y esa es la potestad y la autoridad que tiene el Estado. Y ahí se ha venido desarrollando. Hay críticos en eso, pero Marx y Engels señalan que el Estado surge para defender la propiedad privada. Es decir, cuando ya la propiedad privada causa conflictos en las comunidades primitivas, entonces tienen necesidad de alguien que rija eso de la propiedad privada, el tema de la propiedad privada, y ponga en orden la situación para proteger el concepto del principio de la propiedad privada. Son cosas ya cuestiones ya del propio Estado. Aquí nosotros vemos que hay cuestiones que cómo es que se rige el Estado y para qué, es decir, cuál es el instrumento que le da consistencia, vida y proyección al Estado. Es la Constitución Política de la República. Es el marco legal, es el marco jurídico, pero fundamentalmente es el marco político que le permite al Estado ejercer ese derecho que le dio la nación. Esa es la Constitución. Entonces, por lo tanto, la Constitución es algo que va más allá de demandas específicas, aunque se nutre, ¿verdad?, de esas demandas específicas. O sea, todo hay que verlo dentro del mismo juego dialéctico. Aquí vemos nosotros que entonces, a partir de ahí, se genera la Constitución Política de la República, que es como el marco general de gobernabilidad con que el Estado cuenta. Vienen las leyes generales, constitucionales, que se desprenden directamente de esa Constitución, como la ley electoral y de partidos políticos, la ley del organismo legislativo, la ejecutivo, la judicial. Esas se desprenden directamente de la Constitución, y otras. Y hay otras que ya no son directamente de la Constitución, pero que van complementando, ¿verdad?, la funcionalidad y la efectividad de lo que está establecido dentro del marco constitucional, que son leyes generales. Puede haber una serie de leyes y leyes específicas, como por ejemplo el tema de la juventud, ¿verdad?, y otros que se puedan ir tratando. Hay alguien que habla ahí de hay proliferación de leyes. En temas salud, hasta hay un proyecto de ley de vacunas. Solo falta que haya una ley de antibióticos, o una ley de eso, o una ley de medicamentos vencidos, por decirlo así, de entrada. Es decir, eso es una proliferación de leyes. Y por último vienen los reglamentos, que son los que en realidad cualquiera dice un reglamento, ¿no? El reglamento es como un instrumento que agiliza la aplicación de la ley, ¿verdad? Esa es, digamos, la cuestión esta. Entonces, aquí pues estamos nosotros viendo que dentro de lo que se da en Guatemala, pues desafortunadamente nuestro desarrollo político como tal es muy incipiente, es bastante rudimentario en comparación al desarrollo político que ha alcanzado la humanidad a través de todo lo que ha caminado la humanidad, ya que hay razones estructurales, históricas, ¿verdad? Por ejemplo, la huella colonial que aún persiste en Guatemala,
es uno de los factores que determinan nuestro atraso político. Es decir, pensamiento bastante arcaico, estructuras arcaicas, mucho dogma, mucho esquema. Es decir, el carácter dogmático y esquemático y colonizado que tiene nuestro quehacer político, pues sí realmente es parte de la huella colonial. Tampoco es de que nosotros seamos malos, sino que son los procesos históricos los que hacen eso. Entonces se dice, se hace y deshace. Aquí se habla de la refundación del Estado. La refundación del Estado, pues, tal vez viene siendo un concepto, una acción o lo que pudiera ser cierto. Lo peor es que lo ponemos como consigna. Y como consigna, también desafortunadamente las consignas en política pasan a jugar el papel de las letanías en los asuntos religiosos o por las calculatorias. No quiero, digamos, en un momento determinado, poner en ridículo ni las letanías ni las calculatorias, porque son producto de un quehacer religioso, pero sí la forma como se aplican, de una manera mecánica, casi como reflejo condicionado. Se dice una cuestión y se contesta la calculatoria. La consigna es igual en política. Llega el momento en que se llega a dominar tanto el qué hacer que casi se repite como reflejo condicionado. Entonces, lo peor que puede suceder es que el proceso de reformas al Estado lo comencemos a manejar desde ese punto de vista, ¿verdad? Así como tal. Entonces, uno de los propósitos de esta intervención es abonar en algo para que nos podamos ir viendo en esta cuestión. Dijimos que para que haya una reforma, la Constitución es producto mediante unas dinámicas y formas participativas pudiera, ¿verdad?, tener la mayor cantidad de aportes de la población y de los distintos grupos y clases sociales que integran la nación, pues sí realmente sí tendría una consistencia muy sólida y sí realmente garantizaría el quehacer y el desempeño democrático de esa sociedad, pero no ha sido así. Es decir, todas han sido impuestas, incluyendo la actual. Entonces necesitamos ver cómo nos acercamos a ese pacto social. Bueno, hoy aquí Javier presentó muchos de los ejes o contenidos que pueda tener un proceso de reformas a la Constitución, que es lo que puede estar plasmado en la Constitución. Ahora, eso debe ser publicado con un respaldo social lo más amplio, profundo y sólido que se pueda tener para que realmente pueda ser realidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todo esto no se da de una manera mecánica, idealista, unilineal, sino que está inmerso dentro de la sociedad de clases, en donde en nuestra misma sociedad hay clases dominantes y hay clases dominadas. La mayoría es dominada y la minoría es la dominante, pero es dominante porque es la que controla, ¿verdad? Y entonces es ahí que es la clase que rige, conduce, elabora, hace realidad, acomoda en lugar los distintos procesos económicos, políticos y sociales para que lo mantengan a ella en el uso del poder de manera indefinida y así sucesivamente. Entonces, ese es el punto de partida de las maniobras que han existido y que las estamos viviendo de una manera sorda y de una manera manipulada en este momento. Entonces, por lo tanto, también otro de los objetivos viene siendo
ir escarbando esas maniobras como tales, porque una de las lecciones de las movilizaciones del año pasado y lecciones para la historia es de que estas clases dominantes se manipularon, aunque a nivel mediático en las redes sociales juren y perjuren que no, pero sí manipularon. Y una de las grandes manipulaciones es que Jimmy Morales sea presidente de la República. Y eso pues es producto de otra serie de actividades de este tipo para poder profundizar, pero no me voy a meter a eso porque a veces nos quedamos la gran dispersada y nos salimos del tema. Creo que entonces estamos con lo del pacto social. ¿Y qué es lo que debe tener entonces hablábamos un poco de la manera ligera que podemos caer, digamos, si lo que se conoce como refundación del Estado, que son reformas al Estado, transformación del Estado, pues, si lo manejamos de una manera ligera y nos quedamos solo con una consigna, no vamos a lograr nada bueno. Pero también tenemos que ver que no podemos ni debemos caer en la trampa de las clases dominantes que quieren, bajo el lema de reformas, pueden agarrar también el tema de refundación del Estado, de manera sutil nos lleve a solo hacer lo que en el neoliberalismo empresarial se llama reingeniería. Una empresa cuando está medio chueca le hacen una reingeniería, dicen que entonces ya va a ser más eficiente y más eficaz. Pues la reingeniería del Estado es lo que están planteando directamente en los medios de comunicación tradicionales y de una manera muy sutil dentro de los mensajes que sobre la temática están dando en las redes sociales. Entonces, ni una cosa ni la otra, ni consigna, que no nos quedemos solo en consigna, o actuemos mecánicamente alrededor de una consigna, refundemos el Estado. Pues hay que darle contenido a ese proceso, mediante definir qué es lo que queremos y qué es lo que queremos hacer con el Estado, qué tipo de Estado queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y lo otro, que nos dejemos embaucar por las iniciativas que se están tomando para que nos conformemos solo con una simple reingeniería del Estado, para que este Estado le sea más útil, más eficiente y más efectivo a la reproducción de los intereses y privilegios de las clases dominantes, que son los responsables de esta situación que tenemos en este momento. Por ejemplo, ¿cuáles son las reformas al Estado que de la época moderna? No nos vamos a ir desde la colonia porque ¿para qué? Pero digamos en el año 44 triunfa la revolución de octubre del 44, el 20 de octubre. Vota, o sea, aparta de manera violenta en una insurrección que tuvo sus propias características, derrocan al general Ponce Bailes. Ponce Bailes había sido el sucesor del general Ubico y había gobernado Guatemala 13 años. Pero también hubo otros que se tardaron hasta 22 años, dentro de una serie de cosas de eso. Entonces, ahí resulta que en ese sentido, pues, ¿qué fue lo que hubo? Pues derrocaron al gobierno y lo primero que hace la Junta Revolucionaria es derogar la Constitución
constitución ubiquista. Y entonces convoca una asamblea constituyente para que haga otra constitución, la cual en el año 1945 fue aprobada por esa asamblea constituyente, y el contenido de esa constitución era el programa político de la Revolución de Octubre. Ahí está en las páginas web para que se haga consultar. O sea, esa constitución tenía el programa político de la Revolución de Octubre. O sea, ese movimiento político y social, con todas sus características, lo que buscó, con todos sus objetivos, quedó plasmado en esa constitución, y en esa constitución, al quedar plasmado, ese es el mandato que tenía el Estado para la conducción del país, de la nación guatemalteca. Bueno, entonces sigue la historia, y tenemos que en el año 54 pues se da la intervención norteamericana con la complicidad de la oligarquía criolla y el ejército de Guatemala. Derrocan al presidente Adams, pero también derrocan la constitución. Hacen una constituyente convocada ya por ellos y aprueban una y la hacen vigente en el 1956. Ahí lo que tiene, ya comienza la constitución con una serie de restricciones en el orden político, en el orden de la participación política, en el orden de la vida social y política de la ciudadanía, y toda una serie de restricciones para tener el control del desarrollo del pensamiento filosófico, político y social de la población. Ya comienza ahí, o sea, se retoma lo que tenían las constituciones antiguas y se actualizan en esa situación. Luego, en el año de 1983, el ejército de Guatemala le da un golpe de estado al ministro de la Defensa. Bueno, el ministro de la Defensa le da un golpe de estado al presidente de la República, que era el general Miguel Irigo Las Fuentes, por infinidad de razones. Hubo una resistencia popular muy grande que casi se inicia en el año 57 y que tiene su mayor auge a principios de la década de los 60 y nos lleva casi toda la década de los 60 en una confrontación permanente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Guatemala no aceptaba que el régimen contrarrevolucionario tuviera asentamiento y por lo tanto se proyectara en una dimensión histórica. Digamos, eso fue, digamos, el gran factor desencadenante. Tuvo sus características con infinidad de cosas, ¿verdad? Y es un punto importante en la historia. Llegó a tal extremo que el gobierno pierde el control de la situación y el mismo ejército le da un golpe de estado, derogan la constitución del 56, pero entonces convocan a una nueva constituyente. Ahora, aquí es en donde vienen una serie de cuestiones importantes que se vienen dando. Por ejemplo, hacen la primera constitución de carácter contrainsurgente. Eso hay que tomarlo en cuenta. Basados en la doctrina de seguridad nacional, colocan al ejército como el eje central del Estado, sutilmente en cada uno de los artículos que les corresponden, y sientan las bases para la militarización del Estado y la sociedad a grandes rasgos. Además, desde el año 65, que es la Ley de Orden Público, y que resulta interesante como anécdota de la historia. Esa ley, el primer borrador y casi todo su contenido lo redactaron los exiliados cubanos que se vinieron a poner negocios a Guatemala con el triunfo de la Revolución Cubana. O sea que la Ley de Orden Público de Guatemala fue redactada por contrarrevolucionarios cubanos.
Así como regresándonos al periodo del 54 al 58, vamos, el código minero, el código del petróleo de Guatemala fue redactado en los Estados Unidos. Ya no les dio tiempo, porque estaba en la agenda legislativa de ese momento, de ese día, en la orden del día, aprobar el código del petróleo. Ya no les dio tiempo a traducirlo. Y los diputados de ese momento, nadie hablaba de jurarlo, ¿verdad? O sea, que es la primera vez que nos vienen leyes en inglés. Sí, entonces fue en inglés, era lo que quería decir. Y fue aprobado en inglés. Dichosos los diputados que eran bilingües, español e inglés, y así lo pudieron aprobar, pero siendo Guatemala el idioma español el oficial. El código petrolero fue aprobado en inglés. Esa es una situación. Y el segundo hecho es este: la contrarrevolución cubana es la que nos impone la ley de orden público, que es la que está vigente, que es la que le permite al Estado la represión a las manifestaciones, el derecho de asociación, el estado de la calamidad, manejar todo ese tipo de situaciones en el país. Entonces diríamos, así con ese tipo de manipulación y todo, con ese objeto, todo eso lo garantiza esa constitución que aprobó esa constituyente, también la del año 85, del 65. Pero ¿qué pasa? Aquí viene la convocatoria por parte del dictador, que en ese momento pues era el coronel Enrique Calatazú y el ministro de Defensa. Pero la convocatoria es muy interesante. Convocan a los partidos políticos existentes hasta antes del golpe de Estado, del 63. ¿Era cuál? El Movimiento de Liberación Nacional, el Partido de la Contrarrevolución del 54, el Partido Revolucionario, que era un partido de los sectores conservadores de la Revolución del 44, y la Democracia Cristiana, que era un partido que se inspira en el social cristianismo, pero su dirigencia estaba vinculada a los sectores más conservadores, para decirle un nombre así, de la alta jerarquía católica, principalmente el arzobispo y el obispo. Y los menciono por nombres porque es gente que participó en el Movimiento de Liberación Nacional, si no, pues pasarían como anónimos. Entonces, ahí mismo vemos nosotros y no permiten nada. Ya digamos el Partido Comunista proscrito y otros grupos políticos, otros agrupamientos políticos que se estaban dando, ni siquiera son tomados en cuenta. Esa es la primera situación. La segunda situación es que el ejército convoca de la siguiente manera: en cada departamento del país, lo que se conoce electoralmente como distrito electoral, solo podía competir una planilla y solo podía ser postulada por un partido político. Y el partido político que postulara, pues tenía derecho a tener sus diputados, constituyentes y todo. Y los otros partidos que no podían, que no postularan, estaban obligados a respaldar a los partidos, al partido que inscribieron. ¿Me explico? En Quetzaltenango. ¿Verdad? Porque eso fue así. El PR, pongamos, dominaba Quetzaltenango. Entonces el PR ponía la planilla. Pero más del 35 al 40% de los constituyentes del ejército les decía: estos tienen que ser, ¿verdad?, en la planilla. Y el resto, que el partido que inscribía tenía derecho a incluir en la lista,
pasaba por una depuración, por una comisión de postulación integrada por el alto mando militar. Hoy son civiles los de las comisiones de postulación, en esa época era el alto mando militar. Y así se constituía la planilla en cada departamento. Y los otros partidos tenían obligación de votar por eso. Entonces se da esa situación. Hay un hecho histórico que hay que mencionarlo. Un sector de la democracia cristiana no aceptó esas reglas de juego y gana la Asamblea Nacional, que tenía que decidir, el partido que tenía que decidir su participación o no. Y la democracia cristiana rechazó su participación con esas condiciones. Entonces resultó que la democracia cristiana fue cancelada y fue proscrito como partido político, proscrito por ideas fuera de contexto, etcétera, etcétera, y colocado en el mismo nivel de persecución política que el partido gubernamental, que sería el partido comunista. ¿Quiénes de la DC? La dirigencia que estaba de acuerdo con la cuestión del ejército y que perdió esa asamblea, pues inmediatamente fundan un partido que se llamó Institucional Democrático, que pasa a ser el partido del ejército y que participa en esas constituyentes. Y es así como se conforma la Asamblea Nacional Constituyente que promulga la Constitución en el año 1985. Esa gran maniobra, totalmente fuera de todo el contexto participativo, democrático y todo lo que estamos hablando hoy y lo que estamos peleando hoy. Es decir, que después del pasado casi no existía, pero sí por lo que hoy es el cacique. Oligarquía. Y también con el pleno respaldo de la embajada gringa. Entonces son los factores de poder que han venido manipulando históricamente estas cuestiones de la autoridad política reciente. Bien, esta constitución pues prevalece 20 años y es modificada en 1985. Ya señalaba lo de las dictaduras de los años 70. No hubo dictaduras militares. Yo pienso que sí hay que quitarnos eso, porque el general Arana ganó las elecciones con las reglas del juego de ese momento, con las ganó. El general Lauro, bajo fraude electoral, bien hecho, o sea, técnicamente bien hecho, no que haya sido bien hecho, que así lo impone y queda. Y le gana la presidencia al general Efraín Ríos Montt, que fue respaldado por la coalición política de la democracia cristiana guatemalteca, el PRA, que después fue el PSD, y el Frente Unido de la Revolución, que se llamó el Frente Nacional de Oposición. Ríos Montt gana las elecciones, alega, pero no las pelea, y queda impuesto el general Lauro. Pero eso no fue golpe de Estado, fue producto de un proceso electoral. Lauro le entrega en el 78 el poder a Lucas García, quien ganó las elecciones. A Lucas lo votan porque, abusando ya de todo, le quiere entregar a como el lugar la presidencia al general Aníbal Guevara en el año 82. Y eso ya afectaba las dinámicas y los intereses de fuertes sectores del cacique. ¿Por qué? Porque en ese proceso que se instala a partir del 63, conocido como la militarización del poder oligárquico, ya tenía dentro de la oligarquía a muchos militares que, a expensas de la corrupción, apropiándose de los bienes del Estado, ya habían pasado a ser parte del sector oligárquico. O sea, tampoco fue poco los lineazos de esa época. O sea, esa tradición de corrupción viene desde hace años. No es una cosa. Perdonen que me disperse, pero yo siempre he sostenido en espacios como este que el genocidio se pagó con corrupción.
y eso hizo millonarios a muchos militares. Entonces, esa situación hace que la oligarquía entre en contradicciones y no podía permitir que el general Aníbal Guevara, que significaba esa corriente de militares, tomara posesión, lo quitan y se da el golpe de Estado que lleva al general Ríos Montt al poder en el 82. En ese golpe de Estado derogan esa constitución y es hasta en el 85 en donde se hace la nueva constituyente, en donde participan los partidos políticos, creo que el PR, el MGN, el PIL, la DC, el UCN, era un esbozo, algo así, y ahí quedó. Y el presidente además lo. Pero eso no participaron como partido, sino que es a través de la DC o a través de otro tipo de cosas. Pero digamos, hay mayor multipartidismo, no pluralismo, sino que multipartidismo en la composición de esa constitución. Y esta constitución pues es la actual, que es la que también pretendemos reformar. Entonces, en esa constitución pues hay muchas situaciones del entorno político en la cual se llevó a cabo. En primer lugar, tenemos que en el año 93 hay una mayor, también hay muchas maneras. Se da dentro de las necesidades que el ejército tenía del planteamiento de una guerra total, o sea, no es el autogolpe de Serrano, sino que es el ejército tenía necesidad del control absoluto del Estado y por eso da un golpe de Estado y Serrano pues, aparentemente es como su autogolpe, inspirado un poco en el esquema de Fujimori en Perú, etcétera, etcétera. Ahí se da una situación. Eso no fue tolerado por la embajada americana y les dijeron que no. El Brasil sí estaba de acuerdo, pero la embajada no, y por eso no fue de acuerdo. Y tuvieron que dar marcha atrás, a pesar de todo, porque la movilización que hubo fue muy poca, como para haber vulnerado el poder militar en ese momento. Tenía que haber un poder determinante y dijera que no, y por eso no dio. Entonces había que readecuar muchas cosas en la Constitución de la República y dentro de ellos estaba la depuración del Congreso, porque sin Serrano había, en lugar de tránsfugas, había cheques directos para el control del político del Congreso. Entonces hubo diputados depurables y entonces establecieron reformas para depurar diputados, pero fueron muy pocos. Lo interesante es que ahí mismo reducen el periodo presidencial, el periodo legislativo y toda una serie de cosas. Sin embargo, hay algo importantísimo. La población no se dio cuenta porque eso nunca lo publicaron y no salió en la consulta popular que se redujo a un sí o un no. Pero voy a decir, el artículo que reformaron a la Constitución, no me acuerdo el número, pero era el que establecía la potestad del Banco de Guatemala para ser el agente financiero del Estado. Le quitan al Banco de Guatemala la potestad constitucional de ser el agente financiero del Estado, y es en donde las dinámicas financieras del Estado se privatizan. Eso fue una gran maniobra. O sea, que supuestamente fue el pueblo el que aceptó el... ¿Sí? Entonces, ahí esa maniobra es una sucia maniobra. Yo recuerdo que cuando Ramiro de León Carpio, que era el presidente de la República, que fue el que firmó la iniciativa de ley de reformas a la Constitución
que el Ejecutivo le trasladaba al Legislativo, o sea, fue el presidente con su rubro. La excusa que dio ante este artículo, me metieron un gol. Se había firmado, él firmó antes de mínimo leer lo que está firmando, que no le den a todo con el dedo a la gente. Ese fue el contubernio como tal, y miremos lo que es hoy. El hecho de la sobredimensión, en medicina se conoce el término hiperplasia, que es la teoría del cáncer, ¿verdad? Que las células crecen en tamaño y en funcionalidad, en su función. Miren la hiperplasia del sistema bancario y miren lo incipiente, es decir, lo débil que es la banca nacional, porque no existe, ni siquiera. Lo más que puede poner es el precio de las divisas, pero quienes las manejan dentro del libre mercado son los grandes bancos. Y así sucesivamente. Entonces, obviamente, esas son las maniobras que se pueden ir dando y que la oligarquía es especialista en ir a tierra. Hoy por hoy, ya el CACIF se pronunció en el sentido de que solo acepta como reformas a la Constitución, y eso lo dijo el señor Gris hace unas 3 semanas en Canadá, que ellos solo aceptaban como sector privado, como sector productivo, que se reformaran los artículos pactados en relación a los órganos de justicia, al organismo judicial, y los que haya necesidad para todo el sistema de justicia. Y punto. Pero es la misma agenda de línea. ¿Ah? Es la misma agenda de línea. Por eso. Entonces, ahí mismo, eso lo dijo, pero ya como está. Y fue interesante, porque había los periodistas de ahí, cuando él dijo eso, ya a partir de eso ellos doblan la página y le cambian el tema de la Constitución, como quien dice, ya pasó la ley. O la orientación, para no confundir con el juicio, es decir, en ese sentido. También hay otra situación. Yo creo que hay muchos diputados que son depurables, de la mayoría, ¿ya? Y así sucesivamente. Es decir, ahí sí que, a saber, ¿verdad? Es decir, habrá que ver quién es quién. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de la depuración de los diputados? Es que no vamos a saber de qué tamaño va a ser el cheque que le vamos a ofrecer a los Pues por eso no, pero vamos viendo de dónde viene la maniobra hoy que se llama depuración del Congreso. Viene del mismo CACIF. Yo recuerdo que en noviembre, en ese mismo espacio, estábamos ahí en el Paraninfo, mencionamos el hecho de que en Guatemala, es decir, que había que ver que en el periodo de Jimmy Morales el CACIF iba a imponer sus leyes económicas. Ya va con la primera. Esta de inversión y empleo. La de las maquilas, la exoneración sobre el tema de maquila. Después va a venir la del salario. Después va a venir digamos, el tema que el desarrollo rural sea en función de lo que ellos establecen del crecimiento económico y todo y así sucesivamente. Son un paquete como de 6 a 7 leyes. ¿Qué hay de la ley de telecomunicaciones? Pues también va dentro de eso, es decir, el reforzamiento de eso por ahí. Entonces, el tema, hoy por hoy, los diputados del Congreso de la República, es un tema, en primer lugar, que se lanza a la población como un distractor. Y le dice, apóyennos todos los sábados para depurar el Congreso. Entonces, la compañera está diciendo todos. Entonces, ¿y quién no va a querer? Entonces vamos todos los sábados para depurar el Congreso. Pero ellos van a poner, manejan a su antojo el tema de la depuración. Yo me atrevería a asegurar que cuando les apruebo la última ley que ellos no pudieron meter ni en el 2008, del 2008 a la fecha, y sean aprobadas en esta legislatura, desaparece la amenaza de el SICA para los diputados, que viene siendo su depuración, ¿verdad? Entonces estamos inmersos, el mensaje como tal, estamos inmersos
en medio de las maniobras sobre el tema de reformas al Estado y las constitucionales que deben desprenderse del Estado que dibujemos o que querramos hacer mediante todo lo que hay que hacer, es decir, eso, ¿no? Están ellos ya con el paquete sobre solo qué quieren las reformas al Estado y estamos metidos en todas las maniobras habidas y por haber diseñadas por ellos. Los medios de comunicación están comprometidos en eso. Sí. Las redes sociales manipulan, que están dirigidos por los call centers de las telefónicas y de todo ese montón de cosas, la G12, el CACIF, toda esa cuestión están dentro de esa dinámica. Y ahí van a ver lo que se viene. Entonces, el Congreso de la República lo tiene en esa situación. Si no veamos el esfuerzo que hizo el presidente del Congreso por lo de los salarios y todo ese tipo de cosas, que fue maniobra de extrema derecha, fue el Partido de Avanzada Nacional el que hizo eso y la gana en su momento. Con asesoría de ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Después de todo eso, de que todo ese afán de depuración, ahí sí de depuración, que venía aparentemente abanderando el presidente del Congreso, resulta que él mismo convoca al transfugismo y a toda una serie de cosas, para que sin los consensos necesarios internamente y fuera de la instancia de jefes de bloque, se aprobara el pacto para la aprobación de los privilegios, de la ley esta que estamos hablando. Entonces, el mensaje final es de que lo sintetizarían en algunos aspectos. Uno, la responsabilidad que se adquiere para plantearse la refundación del Estado es muy grande. Y de acuerdo a su magnitud, profundidad y alcances hay que asumirlo, pero con responsabilidad histórica de cara a la nación norteamericana. Y no quedarnos en cuestiones superficiales. Hay puntos, hay contenidos, hay experiencias, hay iniciativas que se pueden retomar y que se pueden actualizar. Ese es uno. Y lo otro es que estamos inmersos en una tradición de maniobras y manoseos de los procesos constitucionales. Y quienes son expertos en el manoseo y en la creación de esa tradición es el CACIF, es el Ejército y también sigue siendo la Embajada Americana. Aquí me quedo, no sé si me pasé un par de minutos. Yo tal vez quiero agregar que en esa época, cuando se hizo la reforma de la Constitución, a los sectores sociales les faltó capacidad de documentar a la gente, porque el objetivo del CACIF era la reforma de que el Banco de Guatemala es el agente financiero del Estado, y al hacer esa reforma, ya los bancos, ya el Banco de Guatemala no puede darle financiamiento, se manejó de una manera como se está manejando ahora. La corrupción estaba golpeando mucho. El Banco de Guatemala decía que era la maquinita que sacaba dinero y generaba la inflación. No sé si se acuerdan de eso. Los sindicatos no tuvimos en ese momento la capacidad de documentar a la gente, porque es más, los sindicatos tampoco son muy delicados, muy difícil. El impacto financiero que subió el Estado fue un impacto social que lo estamos subiendo, porque los organismos financieros internacionales daban tasas del 2, del 3%. Ahora, cuando se sale a colocar bonos, hay hasta del 7%, hay del 8%. O sea, la diferencia, pero eso, o sea, también la sociedad, y nosotros tenemos parte de culpa, porque no nos hemos preocupado por capacitarnos, por leer, y solo vemos lo que dice, era la corrupción. El Banco de Guatemala está generando la inflación. El presidente solo ordena que se emita dinero, y no era cierto, porque el dinero se emite en función de la balanza de pagos y a los compromisos que tenga el Estado. Entonces, ahí lo peor que nosotros podemos reconocer es lo que está pasando ahora. No documentarnos, ¿sí? No instruirnos de lo que está pasando ahora. Y también se habló, ¿cuál era el tema? Era la corrupción, el Banco de Guatemala, la inflación, la canasta básica y era la depuración del Estado. ¿Ya? Eso siempre ha sido así. Pero también nosotros como ciudadanos pretendemos echarle la culpa a ellos.
pero también no hay un poder de respuesta de la ciudadanía de capacitar e instruir a los demás para que, porque me acuerdo que era sí o no, y no había alternativa. ¿Ya? Entonces yo ahí me quiero quedar y ahora había poco. Sí, gracias, compañero. Nada más un instante para agregarle a esta situación. Los bancos privados se engordan de dinero, se atoran de dinero y suben de peso. Sin embargo, cuando están hasta donde ya no les quepa más dinero, se declaran en quiebra. Miren el caso de Bancafé, el Banco de Comercio, y otros más que se declararon en quiebra. Miren cómo este proceso de privatización de la función del manejo de las finanzas del Estado facilita traslados de dinero, como los 82.5 millones de dólares, y a saber qué se hicieron y se distribuyeron entre Banco 1, la empresa esa MDF y los funcionarios del Congreso de la República que están metidos en eso. Plena impunidad hasta en el momento que se hicieron. Y eso es la banca central. Entonces, sí, realmente, como dice el compañero, yo le agradezco la intervención. Yo no sé, pero sí que Javier, que es el que se está tras el tiempo. Ya estamos. Entonces,